Muy buenos días chicos, espero que todo esté marchando bien en sus hogares y estén pasando un buen tiempo en familia. No siendo más, empecemos un nuevo tema en biología que lleva por nombre la gametogénesis. Empecemos muchachos. La gametogénesis es un proceso por el cual ciertos organismos inician el proceso de división celular para la formación de gametos o células sexuales. En biología, la gametogénesis es observada en humanos, animales y plantas. El proceso empieza con la división de células germinales diploides para formar gametos o 4 células haploides. De esta manera, cada ser vivo tiene ciclos biológicos diferentes que definen la cantidad, forma y momento en que se activará la gametogénesis, pero todos ellos se caracterizan por su reproducción sexual. De esta manera, la gametogénesis permite que los gametos, tanto masculinos como femeninos, contengan solo la mitad de la información genética, generando de esta forma diversidad genética en los genes de la madre y el padre. Como podemos observar, la gametogénesis se origina tanto en hembras como en machos, en hombres y en mujeres. Por lo tanto, ahora vamos a verlo de forma dividida. Primero veremos la gametogénesis, pero en el sexo femenino. Este proceso en las mujeres o en el sexo femenino lleva por nombre ovogénesis, el cual tiene que ver con la formación de óvulos que tienen lugar en los ovarios de las hembras. Este proceso tiene una duración de 28 días y está regulado por las hormonas folículo estimulante y la luteinizante. Las células germinales diploides generadas por mitosis, llamadas ovogonias, se localizan en los folículos del ovario, crecen y tienen modificaciones, por lo que reciben el nombre de ovocitos primarios. Hasta este punto, estas células germinales u ovogonias se dividen por mitosis para formar lo que es el ovocito primario u ovocitos primarios. Estos llevan a cabo la primera división meiótica, dando origen a una célula voluminosa u ovocito secundario que contiene la mayor parte del citoplasma original y otra célula pequeña o primer cuerpo polar. Estas dos células efectúan la segunda división meiótica del ovocito secundario y se forman otras dos células, una grande que contiene la mayor parte del citoplasma original y otra pequeña o segundo cuerpo polar. Los cuerpos polares se desintegran rápidamente, mientras que la otra célula se desarrolla para convertirse en un óvulo maduro haploide. Aquí podemos observar una imagen donde vemos gráficamente el proceso de la ovogénesis. Aquí vemos el ovocito primario, que es el que se forma a partir de la división mitótica de las ovogonias. Luego, este ovocito primario sufre la primera división meiótica y da origen al ovocito secundario, que es este que está acá, y como ya saben, al primer cuerpo polar. Este cuerpo polar desaparece y luego el ovocito secundario sufre la segunda división meiótica y ya forma lo que es el óvulo maduro, y también este produce un segundo cuerpo polar que va a tener el mismo destino del primer cuerpo polar. Ahora aquí una curiosidad que vamos a explicar más adelante, y es que en los seres humanos el espermatozoide se une al óvulo secundario y este constituye el estímulo para la segunda división meiótica. Ahora vamos a ver la ovogénesis en humanos prenatal, o sea, antes del nacimiento. Las células germinales se dividen por mitosis, donde se producen millares de ovogonias, que son células madres del ovario, diploides, lo que ya les había explicado anteriormente. Ovogonias dan origen por división mitótica a ovocitos primarios también diploides. Alrededor del séptimo mes de gestación, los ovocitos primarios comienzan a dividirse por meiosis 1, pero al llegar a la diacinesis, que es uno de los estadios de la profase 1, se detiene la división meiótica. Este prolongado lapso de inactividad es llamado dictionema. Este proceso culmina cuando se alcanza la pubertad, momento en que se reinicia el proceso de ovogénesis por acción hormonal. O sea, esto nos explica que en el séptimo mes los ovocitos primarios, que son producidos por las ovogonias, empiezan a sufrir la meiosis 1. Al momento de sufrir este proceso en la profase 1, más exactamente en la diacinesis, allí este proceso es suspendido por un lapso de tiempo y esto se vuelve a activar nuevamente cuando la mujer alcanza la pubertad, entonces donde empiezan las hormonas nuevamente a activar este proceso. Ahora vamos a ver la ovogénesis en humanos, pero postnatal, o sea, después del nacimiento. Las niñas nacen con folículos primarios que encierran a todos los ovocitos primarios en dictionema, en la parte que ya vimos anteriormente.
O sea, ahí está suspendida hasta que llega la madurez sexual. Cuando sucede eso, se activa nuevamente la ovogénesis. Un poco antes de que la mujer ovule, concluye la meiosis 1. ¿Se acuerdan que quedó en dictionema? O sea, quedó suspendida la meiosis 1 y esta acaba. Y se genera un ovocito secundario haploide y el primer cuerpo polar, que más tarde se atrofia. Es muy pequeño respecto del ovocito secundario, que obtiene casi todo su citoplasma. En la medida que exista fecundación, el ovocito secundario reanuda la meiosis 2 hasta el final, formándose un ovocito haploide maduro y un segundo y pequeño cuerpo polar que más tarde involuciona. Si no se produce la fecundación, el óvulo secundario es eliminado durante la menstruación. Listo, esta es la parte que les estaba explicando cuando vimos la imagen de la ovogénesis. Cuando el óvulo termina la meiosis 1, es cuando este es expulsado o sale del ovario, ¿sí?, hacia la trompa de falopio. Ahí el óvulo está solamente en meiosis 1. Si hay fecundación, o sea, si el espermatozoide llega y fecunda este óvulo en meiosis 1, si esta fecundación sucede, entonces el óvulo activa la meiosis 2, que es la que le va a permitir continuar esta división meiótica, donde claramente se va a producir un segundo cuerpo polar que se va a desintegrar. Entonces ya va a estar apto para formar el cigoto y posteriormente llegar hasta el útero, introducirse en el endometrio y crear el estado de embarazo en la mujer. Pero si en esta parte no sucede la fecundación, pues simplemente este óvulo será evacuado mediante la menstruación. Listo, espero que eso quede claro. Ahora, un dato curioso: cerca de 2 millones de ovocitos primarios se forman en los ovarios durante la etapa embrionaria. Esta cantidad se reduce aproximadamente a 400.000 al nacimiento. Al llegar la pubertad, solo 400 a 500 ovocitos primarios diploides se transformarán en ovocitos secundarios haploides a lo largo de toda la vida reproductiva de la mujer. Esto quiere decir que la vida reproductiva de la mujer dura 41 años aproximadamente. Si la mujer empieza su primera menstruación, digamos, a los 11 o a los 10 años, su vida reproductiva terminará a los 50 años, 51 años por ahí. Y esa parte es lo que se conoce como la menopausia. La hormona folículo estimulante estimula el ovocito primario para que se convierta en ovocito secundario, y la luteinizante provoca la ovulación, o sea, la maduración de este óvulo para que salga del ovario y esté en la trompa para esperar la fecundación y poder activar la meiosis 2. Listo, aquí terminamos ya lo que es la ovogénesis en humanos. Ahora empecemos lo que es la espermatogénesis, que es el proceso de formación de los gametos masculinos que se desarrolla en los testículos, el cual tiene una duración aproximada de 64 a 75 días en la especie humana y se extiende desde la adolescencia y durante toda la vida del varón. ¿Escucharon? Toda la vida del varón. Es regulada por la hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, que estimula a la folículo estimulante y la luteinizante. Sí, estas hormonas también actúan en los hombres. Se lleva a cabo en el epitelio de los túbulos seminíferos del testículo, el cual recibe el nombre de epitelio seminífero o germinal. Las células germinales dan origen a un espermatocito de primer nivel. Este espermatocito sufre meiosis 1 y da origen a 2 espermatocitos de segundo nivel. Estos espermatocitos de segundo nivel sufren meiosis 2 y dan origen a 4 espermátidas, las que posteriormente dan origen a 4 espermatozoides. Observamos una imagen gráfica de lo que sucede en la espermatogénesis. Aquí tenemos el espermatocito de primer nivel, ¿sí?, que tiene su carga cromosómica completa. Luego este sufre meiosis 1 y da origen a 2 espermatocitos de segundo nivel. Y luego estos también sufren la que es la meiosis 2 y dan origen a 4 espermátidas, las que posteriormente se van a convertir en espermatozoides. Nos cuenta los cromosomas sexuales del hombre es XY, por lo tanto cada espermatozoide va a tener uno de estos. Hay espermatozoides que van a tener el X y espermatozoides que van a tener el Y. Si recordamos, el óvulo es XX, por lo tanto si estos espermatozoides que tienen el cromosoma X lo fecundan, van a dar origen a un bebé de sexo femenino. Pero si los que tienen el Y lo fecundan, va a dar origen a un bebé de sexo masculino.
Ahora vamos a ver lo que es la espermatogénesis en humanos, pero prenatal, o sea, antes del nacimiento. Una vez las células germinales llegan a la cresta germinal del embrión masculino, se incorporan a los cordones sexuales, donde se mantendrán hasta la madurez y perforarán a fin de formar un orificio pasante que corresponderá a los túbulos seminíferos, y el epitelio de dichos túbulos se diferenciará en células de Sertoli. La formación de espermatozoides comienza alrededor del día 24 del desarrollo embrionario en la capa endodérmica del saco vitelino. Aquí se producen unas 100 células germinales que migran hacia los esbozos de los órganos genitales. Alrededor de la cuarta semana ya se acumulan alrededor de 4000 de estas células, y el gen SRY determina que formen los testículos para poder producir espermatozoides, aunque este proceso no empezará hasta la pubertad. Hasta entonces las células germinales se dividen por dos, o sea que van dividiéndose mitóticamente. Ahora vamos a ver la espermatogénesis en humanos, pero postnatal, o sea, después del nacimiento. Comienza cuando las células germinales de los túbulos seminíferos de los testículos se multiplican. Se forman unas células llamadas espermatogonias. Cuando el individuo comienza la madurez sexual, las espermatogonias aumentan de tamaño y se transforman en espermatocitos de primer orden. En las células se produce la meiosis. La meiosis 1 dará lugar a 2 espermatocitos de segundo orden, y tras la meiosis 2 resultarán 4 espermátidas haploides. La segunda fase es la espermiogénesis. En ella, las espermátidas que ya se producieron por meiosis 2 se convierten en espermatozoides. Para ello, se reduce el citoplasma, el núcleo se alarga y queda en la cabeza del espermatozoide. Las mitocondrias se colocan en el cuello y los centriolos originan un flagelo. Aquí podemos ver el proceso de espermiogénesis. Aquí tenemos una espermátida que está empezando o iniciando su transformación. Aquí vemos cómo el núcleo queda en la cabeza, todo se alarga, las mitocondrias van buscando estar en el cuello. Aquí podemos ver cómo se están alojando y cómo el demás citoplasma se va desapareciendo, y también cómo se va formando el flagelo hasta que acaba todo este proceso y podemos ver un espermatozoide definido. Luego, la hormona liberadora de gonadotropina, o GnRH, sintetizada en el hipotálamo y actúa sobre la hipófisis, y esta, mediante la folículo estimulante y la luteinizante, regula la espermatogénesis. La hormona folículo estimulante actúa sobre las células de Sertoli, donde se da la formación de nuevos espermatozoides, o sea, ella estimula esta formación de espermatozoides. Luego, la luteinizante actúa sobre las células de Leydig, las cuales son las encargadas de producir testosterona, las que tienen un papel muy fundamental en este proceso de espermatogénesis. Como dato curioso, tenemos que un varón es capaz de producir eyaculados de 150 millones de espermatozoides varias veces por semana, junto con un número bastante elevado de espermatozoides mal formados. Siempre se dan algunas malformaciones en esta producción de espermatozoides, no todos salen bien, de los cuales el 25% consigue evitar la pérdida por apoptosis o degeneración, motivo por el cual únicamente un 12% de las células iniciales son potencialmente útiles. De todos los espermatozoides, solamente un 12% es el que es útil para fecundar, o sea, unos 18 millones aproximadamente. Todavía sigue siendo un número considerable. Este número o este proceso es lo que garantiza la supervivencia de nuestra especie. Ahora, les aclaro una diferencia. Las mujeres solamente tienen cierto tiempo de vida reproductiva, alrededor de 41 años, como les había dicho, mientras que los hombres no. Los hombres toda su vida van a estar produciendo espermatozoides. Claro, a menos que sufran ciertas enfermedades en el sistema reproductor que les pueda impedir eso. Pero un hombre sano, un hombre normal, siempre va a producir toda su vida espermatozoides. Ok, chicos, espero que todo esté claro, que repasen bien, estudien bien. Hay ciertos detalles que deben tener en cuenta, y no siendo más, hasta aquí llegamos con el tema de la gametogénesis, y espero que hayan comprendido lo necesario. Nos escuchamos en un próximo video, y hasta pronto.